Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde nos escuchen. Bienvenido Braulio y bienvenidos todos a un nuevo episodio de este podcast. Básicamente este podcast fue creado para ayudar a emprendedores y empresarios. Siempre he tenido esa filosofía de poder ayudar a otros desde nuestras experiencias y siento que siempre podemos ayudar a alguien. Siempre con lo que hemos vivido, es decir, siempre de alguien se puede aprender algo. Hoy tenemos una charla súper importante o súper especial. Tenemos un profesional de la salud, el primer profesional de la salud de este podcast. Siéntete afortunado, bro. Eres el primer profesional de la salud que nos acompaña. Y aparte, es en esta temporada mi compañero líder en la academia del equipo Pegaso Rojo, así que muy especial para mí este encuentro, ¿eh? Y así, Bruno Braulio, bienvenido. Me encantaría que tú te presentaras, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, qué estás haciendo justo ahora y nada, un poquito de ti. Ok, buenas noches a todos los que están viéndonos a través de una pantalla. De verdad que es un gusto poder estar aquí. De verdad te agradezco la invitación, que tuvieras ahí la amabilidad. Para mí es un privilegio siempre compartir, un honor. Y sobre todo ahora que hemos estado un poquito más cercanos, en esta temporada del Business Freedom, que definitivamente yo sabía que iban a haber muchos cambios en las relaciones a medida de que nos habíamos conocido por fin presencialmente y justamente pues hicimos un buen clic en México y luego estamos ahora compartiendo escenario. Así que, verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, para poder aportar un poquito, pues yo soy Braulio García, vivo en Guatemala actualmente, soy de profesión dentista y definitivamente un emprendedor por pasión. Actualmente tenemos 3 clínicas dentales acá en Guatemala, ¿sí? Nos dedicamos a dar servicios dentales, un equipo de profesionales especialistas en diferentes áreas que busca que el paciente viva una sola experiencia en un mismo lugar y que podamos resolver sus inconvenientes en un mismo lugar en diferentes áreas. Esa es en la parte profesional y de un tiempo para acá, podríamos decir que de la pandemia para acá, me he enfocado en poder buscar líneas de negocio o estrategias de negocio a nivel virtual o digital y actualmente entonces también me volví creador de contenido de 2 líneas, que es la línea de cómo ayudarte a ser un mejor dentista, dándote tips clínicos para que los puedas utilizar en tus pacientes y puedas resolver algunos casos más complejos. Y la otra línea es todo el tema motivacional, todo el tema de acompañamiento, todo el tema de desarrollo de emprendedores o de emprendimientos que están arrancando y que quieren escalar o alguien que tiene una idea y la quiere ejecutar. Sí, prácticamente actualmente eso es de lo que más hago, de lo que más me apasiona, que como decías, independientemente a lo que nos dediquemos, todos hemos pasado diferentes experiencias y eso nos permite tener algo que contar y muy probablemente, gracias a la tecnología, hoy alguien del otro lado del mundo lo puede escuchar y se puede sentir que está pasando por lo mismo y de esta forma entonces poder ayudarle. Sucede mucho en el ámbito dental donde lastimosamente en la universidad no nos enseñan absolutamente nada que no sea relacionado al tema técnico. Entonces hay una gran oportunidad afuera, hay una gran necesidad de muchos colegas dentistas, unos que tienen miedo de abrir sus propias clínicas porque no saben cómo funciona y otros frustrados que viven el día a día en su clínica y que son prisioneros de su libertad porque estudiaron odontología para ser libres, pero terminan siendo prisioneros de su libertad porque no pueden encaminar la clínica como un negocio. Entonces, básicamente, ahí es donde estoy mirando en este momento para poder ayudar a muchos colegas a que puedan desarrollar otras habilidades y otras aptitudes que en la universidad definitivamente no aprendimos. Braulio, tengo entendido que tú te especializas en el área de endodoncia, ¿es así? Así es, yo soy odontólogo, como les decía, luego hice una maestría en San Luis Potosí, México, donde me especialicé en hacer tratamientos de dolor. O sea, eso quiere decir, si te ha pasado de que de repente tomas algo frío o algo caliente, o se te quiebra un relleno o un diente y tienes demasiado dolor, todos los dientes adentro tienen un nervio y hay muchas ocasiones en las que hay que retirarlos y ese es el tratamiento que yo me dedico a hacer puntualmente hoy en día en la clínica. Ya nos contaste un poquito de tu vida profesional. Ahora cuéntanos sobre tu vida personal. Me gustaría saber, sé que tienes 3 hijos, si no me equivoco, es una hermosa esposa que siempre que puedes los mencionas. Entonces me encantaría saber cómo fue Braulio desde niño y cómo llega a construir esta gran familia. Rápidamente, no nos vas a contar, creo que tienes aproximadamente 30 y algo de años por ahí.
por ahí cerca, cerca. Bueno, no nos va a contar 30 años en 15 minutos, pero sé que rápidamente nos puedes estar como adelantando o contando cómo fue esa evolución de ese niño con muchos sueños, cómo fue esa niñez y cómo te conviertes en lo que hoy día eres. Ok, excelente, bonita pregunta. Creo que hace mucho que no me hacen una pregunta de este tipo. Y bueno, básicamente yo soy el hijo mayor de tres hermanos, o sea que en casa siempre hubo mayoría de hombres. Venimos de una familia en la que definitivamente tenemos hoy otro tipo de generación, también lo sé por lo que conozco que sos totalmente un papá 100% presente y obviamente es lo que se trata de inspirar, motivar a la gente que está del otro lado, que hoy en este cambio de generación nos comprometamos más. Entonces, realmente siempre estaba papá trabajando, mamá estaba a cargo de los niños y tuvimos una niñez sumamente tranquila, a pesar de que éramos tres hijos hombres, que hoy en día es una locura lo que puedo pensar que hacía mi mamá, realmente no entiendo cómo lo lograba, pero somos tres hermanos, entonces yo como les decía soy el mayor y pues básicamente siempre mi papá no estuvo, pero siempre estuvo muy pendiente de que hiciéramos deporte. ¿Y por qué empiezo a hablar del deporte en este momento? Porque creo que es de las cosas que más quiero replicar en mi vida como papá y de las cosas que más creo que han sido impactantes en el tema de la disciplina. Hoy lo veo con otros ojos a los que veía el niño. El niño realmente soñaba con desarrollarse en un deporte y poder ser destacado, porque creo que hoy en día, a medida que vemos las redes sociales, todo el mundo quiere ser reconocido. Pero antes, en la época en la que nosotros crecimos, no había redes sociales, pero obviamente quería ser reconocido, quería ser el influencer, quería ser que tus amigos te eligieran, quería ser del equipo de fútbol, quería ser de los que podían. Entonces realmente necesitábamos desarrollarnos y volvernos más fuertes cada vez y más hábiles. Entonces, siempre estuvimos en relación al deporte metidos. Entonces, también tuvimos la buena y la mala costumbre de no hacer solo un deporte, sino hacer varios deportes y entonces esto nos permitió a nosotros poder desarrollar diferentes habilidades que hoy en día en la vida de adulto, te digo, que han servido mucho para poder hacer muchas de las cosas. ¿Sí? Ahí se conectó el cuerpo técnico, se conectó Eso. el staff, ya tenemos público para que no te sientas solo, Braulio. Eso, está bien, entonces me parece. Entonces, como te venía diciendo, realmente hicimos, destacamos en algunos deportes, a nivel nacional nunca hicimos algo tan importante, pero pues hicimos mucho deporte durante toda nuestra vida. Yo siempre le menciono a la gente y le digo yo que yo me considero una persona introvertida, o sea, quiere decir que yo, obviamente, jamás hace 20 años me hubiera imaginado hacer esto, porque yo era de los que les daba pena exponer, no era hábil exponiendo, no era muy bueno con mis relaciones personales, o sea, de hecho, tengo 2, 3 años en el colegio ya en la etapa de juvenil, que es súper importante, en la cual yo no era del grupo que quería ser, pero sí quería ser integrante de ese grupo, y creo que ahí es donde empiezan a pasar cosas que hoy en día sigo aplicando en mi vida, y yo decía, o sea, este grupo, o sea, yo quisiera pertenecer, ¿cómo hago para pertenecer? ¿Qué tengo que hacer? Y casualmente tuve la dicha de coincidir con la mayoría de estos compañeros como ya casi para salir del colegio y tuve que, yo nunca había, ni me gusta, ni me gustaba, ni me gusta, ni soy bueno siendo portero, pero era la única posición que quedaba en ese año para yo poder jugar con ellos. Y casualmente, jugando fútbol, entonces ellos empiezan a identificarme, ganamos los próximos años, los próximos campeonatos, obviamente eran buenos ellos, yo no era el destacado portero ni nada, pero eso hace que entonces empiece a integrarme y entonces empiezan a cambiar mis relaciones interpersonales y empiezo a entender cómo va funcionando y empiezo a mejorar ciertas áreas de mi vida y termino en una muy buena época del colegio que realmente la recuerdo con mucho cariño. Tengo muy buenos amigos de ahí, logré hacer muy buenos amigos y al final creía haber pasado y decir estar listo, pero de ahí llegas a la universidad y realmente es un poco más complejo, ¿sí? O sea, es diferente, vas a una nueva experiencia, viene gente de todos lados, no son de tu mismo círculo ni de tu misma zona, entonces ya empiezan a verse involucradas otras cosas y así es como empiezo la carrera. Yo tenía 18 años cuando empecé la carrera y
Empecé realmente, yo siempre quise ser ingeniero en sistemas, me encanta la tecnología, me encantan las computadoras. De hecho, ya había sacado un curso para eso y quería estudiar ingeniería, pero justamente como 2 meses antes de hacer los exámenes en la universidad, leo una columna en una revista que había para adolescentes en Guatemala y venía descrito qué era lo que hacía un ingeniero en sistemas. Y recuerdo perfectamente la columna y decía, apto para trabajar en empresas transnacionales y nacionales. Y mi papá, a pesar de que nunca había estado, siempre nos había dado la imagen de que él era el líder de la empresa, era el dueño de la empresa. Obviamente hoy entiendo que era el emprendedor. En aquel entonces yo solo me dimensionaba como el dueño de la empresa, no sabía todo lo que había pasado, ni dimensionaba, ¿no? Y entonces yo empiezo a pensar y digo, ok, o sea, mi papá siempre nos dijo esto, siempre ha tenido la libertad de él, tal vez en ese momento no tanto económica, pero sí la libertad de que habían cosas importantes que estaba ahí, Navidad, fin de año, podíamos irnos de vacaciones, no tenía que estar pidiendo permiso, no teníamos que ir en una época puntual, entonces todas esas cosas yo las quería y yo decía, no, esto no, entonces no es por aquel camino. Entonces ahí empiezo a pensar para qué era hábil y yo decía, yo no puedo estar detrás de un escritorio, de una oficina, encerrado como abogado, no soy bueno dibujando para ser arquitecto. Total, hice una serie de conclusiones y dije, bueno, cuando tuve los brackets, a mí me gustaba cómo me atendía el dentista. Entonces decido entrar a la facultad de odontología pensando que iba a entrar para arreglar dientes, sacar dientes y poner recto los dientes. O sea, no tenía ni la más remota idea de todo lo que se involucraba ser odontólogo, ¿no? Entonces, ahí empiezo mi paso por la odontología. Realmente, pues no tenía ningún familiar ni nada cercano, ni para ir a preguntar qué hacían, ni nada. Empieza a irme bien, me empieza a gustar, empiezo a desarrollar y un momento sumamente crucial de cambio en mi vida es en el 2007, en el 2006, perdón, como les decía, tengo otros 2 hermanos, en el 2006 mi hermano tenía como, vamos a ver, yo tenía 19, mi hermano tenía como 16 años y en el colegio era muy famoso un evento a nivel mundial que se llama el Foro Internacional de Emprendedores FIE, que se realiza en Argentina, perdón, en Brasil, en México y en Guatemala. Y yo nunca quise ir porque yo era muy tímido, sobre todo con las personas, y no era muy bueno con las chavas. O sea, acercármele a una chica era sumamente difícil para mí, o sea, bailar no era muy hábil. Y este evento eran puros jóvenes de más o menos entre 16 y 25 que se iban de campamento por una semana y ahí experimentaban diferentes situaciones a las cuales yo nunca me quise exponer. Pero en el 2006 mi hermano decide irse y regresa con una actitud, un cambio de mentalidad, dijo que era increíble, que era espectacular, que yo porque no lo había tomado. Y entonces en el 2007 él prácticamente me obliga, entre comillas, a que lo haga y me decido ir a México al evento. En México habían en Cuernavaca 600 emprendedores, imagínense ustedes, de la edad de 16 a 20 años, o sea, encerrados en una semana en una hacienda increíble en Cuernavaca. Y, o sea, éramos los extranjeros, había obviamente más cantidad de mexicanos, pero, o sea, andabas con el grupo de Guatemala, habían panameños, ecuatorianos, colombianos, brasileños, argentinos. O sea, yo después de haber pasado de no conocer a nadie, entonces pasé a que, ¿cómo se llama? A conocer muchísima gente, pero la idea fundamental de este evento era llevar emprendedores, empresarios que contaran las historias que hoy de este lado nosotros contamos para inspirar a jóvenes y básicamente ahí escuché 2, 3 empresarios a nivel Latinoamérica que contaban cómo habían crecido sus empresas y todo. Obviamente, yo ya estaba en la facultad de odontología, ya no me podía cambiar a otra carrera ni nada, y en ese momento yo estaba así cegado de que ser dentista era lo máximo. Y entonces, en ese evento experimento muchas cosas. El primer viaje que hago solo, sin papás, con amigos, había fiestas todos los días, no se permitía el alcohol, tenías que dormir con un roomie, con 3 roomies extraños, entonces coincidí con 3 mexicanos increíbles en esa oportunidad. No había celular, entonces todo el mundo dejaba mensajes en papel o algo. Y una particularidad que tiene este evento es que no invitan los chicos a las chicas a la cena baile, sino las chavas o las mujeres tienen que invitar al hombre.
Primero, para que el hombre esté en la otra posición y para que las chavas sientan muchas veces lo que siente un hombre al que le dicen no. Entonces, había que jugársela en la semana para identificar qué chica podía atraerte o hacías clic y lograr hacerte amigo de ella para que ella te invitara, porque si no, no era válido, ¿no? Entonces, eso cambian las reglas del juego, entonces uno empieza a pensar de la otra parte, se empieza a volver una estratega, y entonces empieza, y definitivamente, como les digo, entonces vengo de ese evento, el evento era en Guatemala en diciembre, voy a ese evento y ahí todavía más se impregna en mí todo el tema de emprendedor. Porque para mí, antes del 2007, no existía la palabra. No es como hoy que la oímos en todos lados. A pesar de que lo viste en tu papá, todavía no era para ti conocida la palabra, solamente veías el ejemplo, más no entendías muchas No, cosas. no, de hecho, te digo, yo siempre veo a mi papá como el dueño del negocio. Nada más, o sea, yo no sabía, hoy entiendo que mi papá sufrió, tocó puertas, la pasó mal, tuvo que buscar dinero, perdió dinero, trabajó de sol a sol, trabajó domingos, se perdió vacaciones, o sea, todo lo que Ahora, ahora entiendes que esa es la realidad de todo emprendedor. La mayoría de los exactamente, emprendedores entonces, pasamos por eso cuando comenzamos, esos momentos difíciles. así es, pero ¿sabes qué es lo más, lo que a mí me parece impresionante? Es cómo de los últimos años para acá ha tomado tanta fuerza el emprendimiento, porque el emprendimiento siempre ha existido. Lo único es de que como uno ve los casos de éxito, hoy les pone el título de empresarios o de casos de éxito. Pero realmente yo sigo pensando que todo caso de éxito y todo empresario siempre empezó por ser un emprendedor o un emprendedor que no se venció, porque no existe el emprendedor así que nace y es emprendedor. O sea, hay ciertas cualidades que yo les iba mencionando algunas, les voy a mencionar algunas otras que están en un emprendedor y una de esas es la que dice Michael, la de no darse por vencido, que yo también, como les decía, les conté esta parte ya que Michael me hacía la pregunta, la extrapolé al deporte, porque realmente en el deporte, sobre todo a mí me gustan hoy en día más los deportes individuales, no es que no crea en el equipo, siento que es más, llega uno más lejos con un buen equipo, pero a nivel personal, el hecho de entrenar deportes individual te reta, te prepara, te da cierto callo para no vencerte para cuando vienen los tiempos difíciles del emprendimiento. Yo he visto que gente que emprende, que nunca ha tenido algunos otros desafíos en su vida, le es difícil. De hecho, veía un TikTok esta semana que decía, enséñenles a sus hijos la frustración y además frústrenlos. Ustedes como papás son los obligados a que sus hijos experimenten frustración. No creen generaciones de cristal creyendo que son mejores papás por darles lo que sus papás no les pudieron dar. Porque esas limitantes y esas frustraciones que experimentaron cuando fueron niños por las deficiencias de su hogar, los hizo estar listos para que te digan que no, para que te cierren la puerta, para que te cancelen el contrato, para que tengas que cerrar una tienda, para que tengas que volverte más hábil buscando diferentes líneas de negocio.